Biografía de Albert Einstein. Biografía 4x60. Obviamente superó con facilidad la sección del examen que versaba sobre matemáticas y ciencia, pero no ocurrió lo mismo con la sección general, que incluía partes de literatura, francés, zoología, botánica y política. El profesor titular del Departamento de Física del Politécnico, Heinrich Weber, sugirió que Einstein se quedara en Zúrich y asistiera a sus clases como oyente. Pero en lugar de ello, Einstein decidió, por consejo del director del instituto, dedicar Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 48 preparado por Patricio Barros un año a prepararse en la escuela cantonal de la aldea de Araú, situada a 40 kilómetros al oeste de Zúrich. 64 era aquella una escuela perfecta para Einstein. La enseñanza se basaba en la filosofía de un reformador pedagógico suizo de principios del siglo XIX, Johann Heinrich Pestalozzi, que creía en el método de alentar a los estudiantes a visualizar imágenes. También consideraba importante alimentar la dignidad interior y la individualidad de cada niño. Pestalozzi predicaba que había que permitir a los estudiantes llegar a sus propias conclusiones, empleando una serie de pasos que se iniciaban con las observaciones prácticas y luego pasaban a las intuiciones, el pensamiento conceptual y las imágenes visuales. 65 Incluso era posible aprender, y comprender realmente, las leyes de las matemáticas y de la física de ese modo. Se evitaba el aprendizaje a base de repeticiones, la memorización y los datos impuestos a la fuerza. A Einstein le gustaba Araú. Se trataba a los alumnos como individuos, recordaría su hermana, se hacía más hincapié en el pensamiento independiente que en la acumulación de conocimientos, y los jóvenes veían al profesor no como una figura de autoridad, sino, al igual que el propio estudiante, como un hombre con una personalidad claramente definida. Era lo opuesto a la educación alemana que tanto había odiado Einstein. Cuando lo comparaba con mis 6 años de escolarización en un autoritario colegio alemán, diría más tarde Einstein, me daba cuenta claramente de lo superior que resulta una educación basada en la libre acción y la responsabilidad personal a otra basada en una autoridad externa. 66 La comprensión visual de los conceptos, enfatizada por Pestalozzi y sus seguidores en Araú, se convertiría en un significativo aspecto del genio de Einstein. La comprensión visual constituye el único medio esencial y verdadero de enseñar a juzgar las cosas correctamente, escribía Pestalozzi, y el aprendizaje de los números y el lenguaje debe subordinársele categóricamente. 67 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 49 preparado por Patricio Barros. No resulta sorprendente, pues, que fuera en aquella escuela donde Einstein emprendiera por primera vez el experimento de pensamiento visualizado que contribuiría a hacer de él el mayor genio científico de su época, tratar de imaginarse cómo sería viajar con un rayo de luz. En Araú hice mis primeros experimentos de pensamiento, bastante infantiles, que tenían una relación directa con la teoría especial, le diría más tarde a un amigo. Si una persona pudiera perseguir una onda luminosa con la misma velocidad de la luz, tendría una disposición de onda que podría ser completamente independiente del tiempo. Obviamente, tal cosa es imposible. 68 Esa clase de experimentos mentales visualizados, Gedanken Experiment, se convertiría en un rasgo distintivo de la trayectoria de Einstein. A lo largo de los años imaginaría en su mente cosas tales como rayos que caen y trenes en movimiento, ascensores que se aceleran y pintores que caen, escarabajos ciegos bidimensionales arrastrándose por ramas curvadas, así como toda una serie de artilugios destinados a determinar, al menos en teoría, la posición y velocidad de vertiginosos electrones. Mientras estudió en Araú, Einstein se alojó en casa de una maravillosa familia, los Winteler, cuyos miembros formarían parte de su vida durante largo tiempo. Estaba Jost Winteler, que enseñaba historia y griego en la escuela. Su esposa, Rosa, a la que Einstein no tardaría en llamar Mamel, o mamá, y sus 7 hijos. Su hija Marie se convertiría en la primera novia de Einstein. Otra de las hijas, Anna, se casaría con su mejor amigo, Michele Besso, y su hijo Paul se casaría con la amada hermana de Einstein, Maja. Papá Winteler era un progresista que compartía la alergia de Einstein al militarismo alemán y al nacionalismo en general. Su abierta franqueza y su idealismo político ayudarían a conformar la filosofía social de Einstein. Como su mentor, Albert se convertiría en un defensor del federalismo mundial, el internacionalismo, el pacifismo y el socialismo democrático, con una fuerte devoción por la libertad individual y la libertad de expresión.
Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 50 preparado por Patricio Barros y lo que es más importante. Bajo el cálido abrazo de la familia Winteler, Einstein se hizo más seguro y amigable. Aunque seguía dándoselas de solitario, los Winteler le ayudaron a florecer emocionalmente y a abrirse a la relación íntima. Tenía un gran sentido del humor, y a veces reía de buena gana, recordaría Ana, la hija del matrimonio. Por las tardes a veces estudiaba, pero lo más frecuente era que se sentara en tomo a la mesa con la familia. 69 Einstein se había convertido en un apuesto adolescente que poseía, en palabras de una mujer que le conocía, un aspecto masculino y atractivo del tipo que hacía estragos a finales de siglo. Tenía un cabello oscuro y ondulado, ojos expresivos, frente despejada y un porte elegante. La mitad inferior de su rostro podía corresponderse muy bien con la de una persona sensual con un montón de razones para amar la vida. Uno de sus compañeros de escuela, Hans Wieland, escribiría más tarde una llamativa descripción del insolente suavo que tal impresión causaba. Seguro de sí mismo, con su sombrero de fieltro gris echado hacia atrás sobre su espeso y negro cabello, caminaba enérgicamente dando grandes zancadas arriba y abajo, con el rápido, casi podría decirse desenfrenado ritmo del espíritu incansable que lleva todo un mundo en sí mismo. Nada escapaba a la aguda mirada de sus grandes y brillantes ojos marrones. Quienquiera que se acercara a él se sentía cautivado por su personalidad superior. La mueca burlona de su boca carnosa con el labio inferior saliente desalentaba a los palurdos a confraternizar con él. Especialmente, añadía Wieland, el joven Einstein tenía un ingenio descarado que a veces llegaba a intimidar. Afrontaba el espíritu mundano como un sonriente filósofo, y su ingenioso sarcasmo castigaba sin misericordia toda vanidad y artificialidad. 70 Einstein se enamoró de Marie Winteler a finales de 1895, justo unos meses después de haberse instalado en casa de sus padres. Acababa de terminar magisterio, y vivía en casa mientras esperaba una plaza en una aldea Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 51 preparado por Patricio Barros cercana. Ella acababa de cumplir los 18. Él todavía tenía 16. El romance emocionó a ambas familias. Cuando Albert y Marie le enviaron una felicitación de Año Nuevo a la madre de él, esta respondió afectuosamente. Su pequeña carta, querida señorita Marie, me ha llenado de una inmensa alegría. 71 En el mes de abril, cuando se hallaba de nuevo en Pavía por las vacaciones de primavera, Einstein escribió a Marie la que sería su primera carta de amor conocida. Cariño mío. Muchas gracias, cariño, por tu encantadora cartita, que me ha hecho inmensamente feliz. Fue maravilloso poder estrechar contra mi corazón un trocito de papel que antes habían contemplado dos ojitos tan queridos para mí y sobre el que se habían deslizado arriba y abajo dos encantadoras y delicadas manitas. Ahora me doy cuenta, mi pequeño ángel, del significado de la nostalgia y de la añoranza. Pero el amor da una gran felicidad, muy superior al dolor que produce la nostalgia. Mi madre también te lleva en el corazón a pesar de que todavía no te conoce. Solo le he dado a leer dos de tus encantadoras cartitas. Y siempre se ríe de mí porque ya no me siento atraído por las chicas que se suponía que tanto me encantaban en el pasado. Tú significas más para mi alma de lo que antes significaba el mundo entero. Luego, la madre de Einstein añadía una postdata. Aunque no he leído la carta, le envío cordiales saludos. 72 Aunque le gustaba la escuela de Aarau, Einstein resultó ser un estudiante irregular. Su informe de admisión señalaba que necesitaba clases de refuerzo en química, y que había grandes lagunas en sus conocimientos de francés. Mediado el curso, todavía se le pedía que siguiera con las clases particulares de francés y química, y la queja con respecto al francés Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 52 preparado por Patricio Barros todavía sigue en vigor. Su padre se mostró optimista cuando Jost Winteler le envió el informe de mitad de curso. No todas sus partes cumplen mis deseos y expectativas, escribió, pero con Albert me he acostumbrado a ver notas mediocres junto con otras muy buenas, y, en consecuencia, no me siento desconsolado por ello. 73 La música seguía siendo una pasión para él. En su clase había 9 violinistas, y su profesor señalaba que en general sufrían de algunas dificultades dispares en el dominio de la técnica del arco. Pero a la vez se elogiaba concretamente a Einstein.
Un estudiante, apellidado Einstein, incluso destacó por su interpretación de un adagio de una sonata de Beethoven con una profunda comprensión. En un concierto celebrado en la iglesia local, se eligió a Einstein como primer violín para interpretar una obra de Bach. Su tono encantador e incomparable ritmo impresionaron al segundo violinista, que le preguntó: ¿Qué cuentas los compases? De ninguna manera, repuso Einstein. Lo llevo en la sangre. Su compañero de clase Wieland recordaría a Einstein tocando una sonata de Mozart con tal pasión, que ardor había en su interpretación, que le parecía estar oyendo al propio compositor interpretándola por primera vez. Al escucharle, Wieland se dio cuenta de que la apariencia bromista y sarcástica de Einstein era una coraza para proteger un alma interior más blanda. Era una de esas personalidades divididas que saben cómo proteger, con un exterior erizado de espinas, el delicado ámbito de su intensa vida personal. 74. El desprecio de Einstein por las autoritarias escuelas y la atmósfera militarista de Alemania le llevó a querer renunciar a su ciudadanía alemana, una idea reforzada todavía más por Jost Winteler, que despreciaba toda forma de nacionalismo e imbuyó en Einstein la creencia de que las personas debían considerarse únicamente ciudadanos del mundo. De ahí que le pidiera a su padre que le ayudara a tramitar su renuncia a la ciudadanía alemana. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 53. Preparado por Patricio Barros, que se haría efectiva en enero de 1896, con lo que Einstein se convertiría temporalmente en una apátrida. 75. Aquel mismo año Einstein se convirtió también en una persona sin afiliación religiosa. En la solicitud de renuncia a la ciudadanía alemana, su padre había escrito, presumiblemente a instancias del propio Einstein, sin confesión religiosa. Sería una declaración que Albert reiteraría unos años después al solicitar la residencia en Zúrich, y en varias ocasiones más durante las 2 décadas siguientes. Su rebelión frente al ardiente judaísmo de su infancia, junto con sus sentimientos de desapego con respecto a los judíos de Múnich, le habían distanciado de su tradición. La religión de los padres, tal como yo la encontré en Múnich durante la instrucción religiosa y en la sinagoga, me repelía antes que atraerme, le explicaría más tarde a un historiador judío. Los círculos burgueses judíos que pude conocer en mis años de juventud, con su opulencia y su falta de sentimiento comunitario, no me ofrecieron nada que pareciera tener valor. 76 años más tarde, y a partir de su exposición al virulento antisemitismo de la década de 1920, Einstein empezaría a recuperar su identidad judía. Aunque no hay nada en mí que pueda calificarse de fe judía, afirmaría, estoy contento de pertenecer al pueblo judío. Posteriormente haría esa misma observación de otras formas más llamativas. El judío que abandona su fe, diría en cierta ocasión, se halla en una situación parecida a la del caracol que abandona su concha, sigue siendo un caracol. 77. Su renuncia al judaísmo en 1896 debe interpretarse, pues, no como una clara ruptura, sino como parte de una evolución vital de sus sentimientos con respecto a su identidad cultural. En aquel momento yo ni siquiera habría entendido lo que podía significar abandonar el judaísmo, le escribiría a un amigo un año antes de su muerte. Pero era plenamente consciente de mi Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 54. Preparado por Patricio Barros. Origen judío, aunque no comprendería hasta más tarde el significado pleno de la pertenencia al ámbito judaico. 78. Einstein terminó su año en la escuela de Aarau de una forma que habría parecido impresionante para cualquiera que no fuera uno de los grandes genios de la historia, obteniendo las segundas mejores notas de su clase. Lamentablemente, el nombre del chico que superó a Einstein no ha pasado a la historia. En una escala del 1 al 6, donde el 6 representaba la puntuación más alta, Albert obtuvo 5 o 6 en todas sus asignaturas de ciencia y matemáticas, así como en historia e italiano. Su peor nota fue la de francés, donde obtuvo un 3. Esto le hacía apto para realizar una serie de exámenes, escritos y orales, que le permitirían, si los aprobaba, entrar en el Politécnico de Zúrich. En su examen de alemán hizo un somero resumen de una obra de Goethe, y sacó un 5. En matemáticas tuvo un pequeño lapsus, calificando a un número de imaginario cuando tenía que haber puesto irracional, pero pese a ello sacó una nota alta. En el examen de física llegó tarde y lo terminó antes de tiempo, completando una prueba de 2 horas en tan solo 1 hora y cuarto. Sacó la máxima nota. En conjunto obtuvo una puntuación de 5,5, la más alta de los 9 estudiantes que se examinaban.
La única asignatura en la que no obtuvo tan buenos resultados fue el francés. No obstante, su ensayo, de 3 párrafos, paradójicamente es la parte de todos sus exámenes que más interesante resulta para nosotros. El tema era Mes projets d'avenir, mis planes de futuro. Aunque su francés no era demasiado memorable, sí lo eran sus ideas personales. Si tengo la suerte de aprobar mis exámenes, me matricularé en el Politécnico de Zúrich. Estaré allí 4 años estudiando matemáticas y física. Supongo que seré profesor de esas ramas de la ciencia y optaré por la parte teórica de dichas ciencias. He aquí las razones que me han llevado a este plan. Son, sobre todo, mi talento personal para el pensamiento abstracto y matemático, Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 55 preparado por Patricio Barros. También mis deseos me han llevado a la misma decisión. Ello resulta bastante natural, pues todo el mundo desea hacer aquello para lo que tiene talento. Además, me atrae la independencia que ofrece la profesión de la ciencia. 79 En el verano de 1896, la compañía eléctrica de los hermanos Einstein volvió a quebrar, esta vez debido a que fracasaron a la hora de obtener los derechos de explotación del agua necesarios para construir un sistema hidroeléctrico en Pavía. La sociedad se disolvió de manera amistosa, y Jacob se incorporó a una gran empresa como ingeniero. Pero Hermann, cuyo optimismo y orgullo tendían a superar siempre a su prudencia, insistió en abrir de nuevo otra empresa dinamoeléctrica, esta vez en Milán. Albert dudaba tanto de las perspectivas de su padre, que acudió a sus parientes para sugerirles que no le financiaran de nuevo, pero estos lo hicieron. 80 Hermann confiaba en que un día su hijo se uniría a él en el negocio, pero lo cierto es que Albert se sentía muy poco atraído por la ingeniería. Al principio yo suponía que sería ingeniero, le escribiría posteriormente a un amigo, pero la idea de tener que gastar mi energía creadora en cosas que hicieran la vida cotidiana práctica cada vez más refinada, con una sombría ganancia de capital como objetivo, se me hacía intolerable. El pensamiento, por sí mismo, como la música. 81 Y con esa idea partió hacia el Politécnico de Zúrich. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 56 preparado por Patricio Barros Capítulo 3 El Politécnico de Zúrich 1896-1900 Contenido. El alumno insolente El lado humano Mileva Marie La graduación, de agosto de 1990 El alumno insolente El Politécnico de Zúrich, con sus 841 estudiantes, era sobre todo una escuela de magisterio y de carácter técnico cuando Albert Einstein, que entonces contaba 17 años, se matriculó en él en octubre de 1896. Era una institución menos prestigiosa que la vecina Universidad de Zúrich, y que las universidades de Ginebra y Basilea, todas las cuales podían dar el título de doctorado, un estatus que el Politécnico, denominado oficialmente Eidgenössische Polytechnische Schule, obtendría en 1911 al convertirse en Eidgenössische Technische Hochschule, OET. Sin embargo, el Politécnico tenía una sólida reputación en la enseñanza de la ingeniería y de la ciencia. El director del departamento de física, Heinrich Weber, había conseguido recientemente un edificio grande y nuevo financiado por el magnate de la electrónica, y competidor de los hermanos Einstein, Werner von Siemens, que contaba con unos laboratorios modélicos famosos por sus precisas mediciones. Einstein fue uno de los 11 nuevos alumnos matriculados en la sección dedicada a la formación de maestros especializados en matemáticas y física. Vivía en un alojamiento para estudiantes por el que pagaba una mensualidad de 100 francos suizos, que recibía de sus parientes de la familia Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 57 preparado por Patricio Barros Koch. Cada mes ahorraba 20 francos, destinados a la tasa que tendría que pagar para convertirse en ciudadano suizo. 82 En la década de 1890, la física teórica empezaba a despuntar como disciplina académica independiente y por toda Europa brotaban cátedras de la materia. Los pioneros en dicha disciplina, como Max Planck en Berlín, Hendrik Lorentz en Holanda y Ludwig Boltzmann en Viena, combinaban la física con las matemáticas a fin de sugerir vías por donde pudieran transitar quienes se dedicaran a la física experimental. Debido a ello, se suponía que las matemáticas constituían una parte importante de los estudios requeridos a Einstein en el Politécnico. Albert, sin embargo, tenía más intuición para la física que para las matemáticas, y ni siquiera llegaba a imaginar de qué forma tan integral llegarían a relacionarse ambas materias en la búsqueda de nuevas teorías.
Durante sus 4 años en el Politécnico obtuvo notas de 5 o 6, en una escala de 6, en todos sus cursos de física teórica, pero solo 4 en la mayoría de sus cursos de matemáticas, especialmente en los de geometría. Cuando era estudiante, admitiría, no tenía claro que el conocimiento más profundo de los principios básicos de la física iba unido a los métodos matemáticos más intrincados. 83. Esa percepción no surgiría hasta una década más tarde, cuando Einstein habría de bregar con la geometría de su teoría de la gravitación y se vería forzado a depender de la ayuda del profesor de matemáticas que antaño le había calificado de perro perezoso. He llegado a sentir un gran respeto por las matemáticas, le escribiría a un colega en 1912, la parte más sutil de las cuales yo, en mi ignorancia, había considerado un mero lujo hasta ahora. Hacia el final de su vida expresaría un lamento similar en una conversación con un amigo más joven. A muy temprana edad y por supuesto que un físico de éxito solo necesita saber matemáticas elementales, diría. Más adelante, y con gran pesar, me di cuenta de que mi presuposición estaba completamente equivocada. 84. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson. 58. Preparado por Patricio Barros. Su principal profesor de física fue Heinrich Weber, el mismo que un año antes había quedado tan impresionado por Einstein, y que, pese a haber suspendido su examen de ingreso en el Politécnico, le había instado a permanecer en Zúrich y asistir a sus clases como oyente. Durante los 2 primeros años de Einstein en el Politécnico, su mutua admiración se mantuvo. Las clases de Weber eran de las pocas que impresionaban a Albert. Weber dio una clase sobre el calor con gran maestría, escribió en su segundo año. Una tras otra, todas sus clases me gustan. Trabajó en el laboratorio de Weber con fervor y pasión, hizo 15 cursos con él, 5 de laboratorio y 10 de clase, y sacó buenas notas en todos. 85. A la larga, no obstante, Einstein se fue desencantando con Weber. Consideraba que el profesor se centraba demasiado en los fundamentos históricos de la física, mientras que apenas trataba de sus fronteras contemporáneas. Todo lo que venía después del MOLS simplemente era ignorado, se quejaba un coetáneo de Einstein. Al final de nuestros estudios conocíamos todo el pasado de la física, pero no sabíamos nada de su presente y su futuro. Algo manifiestamente ausente de las clases de Weber era el estudio de los grandes avances de James Clerk Maxwell, quien a partir de 1855 había desarrollado profundas teorías y elegantes ecuaciones matemáticas que describían la propagación de las ondas electromagnéticas como la luz. En vano esperábamos una presentación de la teoría de Maxwell, escribía otro compañero de estudios. Sobre todo Einstein se sentía decepcionado. 86. Dada su actitud descarada, Einstein no ocultaba sus sentimientos. Y dado el digno concepto que tenía de sí mismo, Weber se enfurecía ante el mal disimulado desdén de Einstein. Al final de sus 4 años de convivencia los dos hombres se habían convertido en antagonistas. La irritación de Weber fue otro ejemplo más de cómo la vida científica de Einstein, además de su vida personal, se vio afectada por los rasgos profundamente engendrados en su alma suave. Su superficial predisposición Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson. 59. Preparado por Patricio Barros a cuestionar la autoridad, su actitud descarada frente a toda reglamentación y su falta de respeto por la opinión generalizada. Así, por ejemplo, Einstein tendía a dirigirse a Weber de una manera bastante informal, llamándole Herr Weber en lugar de Herr Profesor. Cuando su frustración superó finalmente a su admiración, el comentario del profesor Weber sobre Einstein recordaría al del irritado profesor del Gymnasium de Múnich unos años antes. «Es usted un muchacho muy inteligente, Einstein», le dijo Weber. «Un muchacho extremadamente inteligente. Pero tiene un gran defecto. Jamás permite que se le diga nada». Aquella afirmación tenía algo de verdad. Pero Einstein demostraría que, en el discordante mundo de la física de finales de siglo, esa despreocupada capacidad para ignorar la opinión generalizada no era precisamente el peor de los defectos que uno podía tener. 87. La impertinencia de Einstein también le trajo problemas con el otro profesor de física del Politécnico, Dimpernet, que se encargaba de los experimentos y los ejercicios de laboratorio. En su curso de experimentos de física para principiantes le puso a Einstein un 1, la peor nota posible, ganándose con ello la distinción histórica de haber sido el único que suspendió a Einstein en un curso de física. Esto se debió en parte al hecho de que Albert apenas apareció por clase.
Por requerimiento explícito y por escrito de Pernet, en marzo de 1899 Einstein recibió oficialmente una amonestación del director por su falta de diligencia en la práctica de la física. 88 ¿Por qué está estudiando usted física?, le preguntó cierto día Pernet a Einstein, en lugar de elegir un campo como la medicina o incluso la abogacía. Albert le respondió. Pues porque para esas materias todavía tengo menos talento. Así que, ¿por qué no probar suerte al menos con la física? 89 En las ocasiones en las que Einstein sí se dignaba a aparecer por el laboratorio de Pernet, su vena independiente a veces también le creaba a Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 60 Preparado por Patricio Barros Problemas, como el día en que le dieron la hoja de instrucciones para realizar un experimento concreto. Con su habitual independencia, cuenta su amigo, y uno de sus primeros biógrafos, Carl Selig, Einstein tiró la hoja a la papelera con toda naturalidad, y luego pasó a realizar el experimento a su propia manera. ¿Qué vamos a hacer con Einstein?, le preguntó Pernet a un ayudante. Siempre hace algo distinto de lo que le he ordenado. Es cierto que lo hace, Herr Profesor, repuso el ayudante, pero sus soluciones son correctas y los métodos que emplea resultan de gran interés. 90 A la larga, sin embargo, tales métodos le perjudicaron. En julio de 1899 provocó una explosión en el laboratorio de Pernet que le produjo graves daños en la mano derecha y le obligó a ir al hospital a que le dieran puntos. La herida le acarreó dificultades para escribir al menos durante 2 semanas y le forzó a dejar el violín durante más tiempo todavía. He tenido que dejar a un lado mi violín, le escribió a una mujer con la que había tocado en Aarau. Estoy seguro de que se está preguntando por qué nunca lo sacan de su caja negra. Probablemente cree que ha tenido un padrastro. 91 Einstein volvería pronto a tocar el violín, pero el accidente pareció unirle aún más al papel de físico teórico antes que experimental. Pese al hecho de que Einstein se centraba más en la física que en las matemáticas, el maestro que a la larga tendría un impacto más positivo en él sería el profesor de matemáticas Hermann Minkowski, un apuesto judío de origen ruso y mandíbula cuadrada de 30 y pocos años. Einstein apreciaba el modo en que éste unía las matemáticas a la física, pero evitaba los más difíciles de entre sus cursos, y ese sería precisamente el motivo que llevaría a Minkowski a calificarle de perro perezoso. En matemáticas jamás hacía el menor esfuerzo. 92 Einstein prefería estudiar, basándose en sus propios intereses y pasiones, con 1 o 2 amigos. 93 Aunque seguía enorgulleciéndose de ser un Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 61 Preparado por Patricio Barros Vagabundo y un solitario, empezó a frecuentar los cafés y a asistir a las veladas musicales con un simpático grupo de compañeros bohemios y estudiantes. Pese a su reputación de distante, en Zúrich forjó una serie de duraderas amistades intelectuales que crearían importantes vínculos en su vida. Una de aquellas amistades fue la de Marcel Grossmann, un judío de clase media y mago de las matemáticas cuyo padre tenía una fábrica cerca de Zúrich. Grossmann tomaba copiosos apuntes que luego compartía con Einstein, algo menos diligente a la hora de asistir a las clases. Sus apuntes podrían haberse impreso y publicado, le diría más tarde Einstein a la esposa de Grossmann con admiración. Cuando llegaba el momento de prepararme para mis exámenes, él siempre me prestaba aquellos cuadernos de apuntes, que eran mi salvación. Ni siquiera imagino lo que habría hecho sin aquellos libros. Juntos, Einstein y Grossmann fumaban en pipa y bebían café helado mientras discutían sobre filosofía en el Café Metropole, a orillas del río Limmat. Este Einstein un día será un gran hombre, les predijo Grossmann a sus padres. Tiempo después, él mismo contribuiría a hacer realidad esa predicción al conseguirle su primer trabajo a Einstein en la oficina suiza de patentes y, más tarde, al ayudarle con las matemáticas que necesitaba para convertir la teoría de la relatividad especial en una teoría general. 94 Puesto que muchas de las clases del Politécnico parecían obsoletas, Einstein y sus amigos leían las teorías más recientes por su cuenta. Hacía muchos novillos y me quedaba en casa estudiando a los maestros de la física teórica con un celo sagrado, recordaría. Entre dichas teorías estaban las de Gustav Kirchhoff sobre radiación, Hermann von Helmholtz, sobre termodinámica, Heinrich Hertz, sobre electromagnetismo, y Ludwig Boltzmann, sobre mecánica estadística.
También se vio influenciado por la lectura de un teórico menos conocido, Auguste Foppel, que en 1894 había escrito un texto de divulgación titulado Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 62 preparado por Patricio Barros. Introducción a la teoría de la electricidad de Maxwell. Como ha señalado el historiador de la ciencia Gerald Dalton, el libro de Foppel está lleno de conceptos que pronto hallarían eco en el trabajo de Einstein. Así, por ejemplo, el libro tiene una sección dedicada a la electrodinámica de los conductores móviles que empieza cuestionando el concepto de movimiento absoluto. La única forma de definir el movimiento, explica Foppel, es en relación con otro cuerpo. De ahí pasa a considerar una pregunta relacionada con la inducción de una corriente eléctrica por un campo magnético. Biografía generada por Biografías en español.